La verdadera fe conoce con certeza absoluta lo que Dios dice y está convencido de que cuando actúe va a tener la respuesta que Dios ha prometido. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de la fe verdadera, fe que conoce. Hola, les habla Álvaro Peralta y estos Agentes de Cambio y estamos en nuestra serie de fe, que son series de estudio bíblico, y estamos hablando acerca de la verdadera fe. Y esta segunda entrega vamos a hablar acerca de la fe que conoce, una fe que realmente está segura, completamente convencida de que Dios lo que le ha prometido es verdad y que eso es lo que se va a cumplir en su vida. Dice Romanos 3, y esto lo empezamos a hablar en el primer video, que lo pueden ver aquí también, que Romanos 3, versículo 3 dice, Pablo se pregunta, pues qué, si algunos de ellos fueron incrédulos, ¿hará eso nula la fidelidad de Dios? O sea, ¿será que la incredulidad de ellos va a ser nula la fidelidad de Dios? En otras palabras, ¿será porque alguien fue incrédulo y lo que llama fe no le funcionó? ¿Será que eso hace que se anula la fidelidad de Dios? O sea, ¿será que Dios deja de ser fiel a su palabra porque alguien dice que creyó y no le funcionó o no tuvo los resultados que esperaba? Bueno, Pablo dice, de ninguna manera, absolutamente no, categóricamente no, es imposible que esto pase. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces podemos partir del hecho de que lo que Dios dice es verdad y que todas sus promesas son verdad para nosotros. Entonces, ¿por qué? Y esto yo sé que es un mensaje un poco duro o confronta nuestras vidas, pero es importante confrontarnos con la verdad de la palabra de Dios. Si Dios siempre es fiel, si Dios siempre es veraz, ¿no será que tal vez nosotros en algunas ocasiones fallamos? ¿No será que tal vez nosotros en algunas ocasiones no alcanzamos la capacidad de recibir por fe lo que Dios nos ha prometido? O como hablábamos en el video anterior, ¿no será que muchas veces estamos imitando las acciones de fe de otros en lugar de tener acciones de fe motivadas por lo que verdaderamente creemos? Bueno, es que la fe nace de la palabra de Dios, y la fe nace o viene por el oír. Dice Romanos capítulo 10 y el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas veces que se cita mal este versículo, porque se cita de memoria, no con mala intención o que esté mal del todo, sino que se cita sin cuidado. Pero para estudiar es importante citar y ver con cuidado lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahí lo que estamos viendo es la palabra griega rema, que es una palabra hablada, una palabra revelada, podríamos decir un mensaje enunciado, explicado, comunicado por alguien. Entonces, así que la fe es por el oír, es necesario escuchar, pero no estamos hablando de estos oídos naturales, estamos hablando de nuestro espíritu. Se escucha la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Para que haya fe, tenemos que haber escuchado la voz de Dios, tenemos que haber escuchado lo que Dios dice a partir de su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír se origina cuando estamos en contacto constante con la palabra de Dios. El oír empieza a crear en nosotros, a formar en nosotros la fe en la palabra de Dios, que nos lleva luego a hablar y después nos lleva a actuar, y que finalmente trae a manifestación los resultados de lo que Dios nos ha prometido. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, es estar absolutamente convencido de que lo que Dios me prometió, aunque no se vea, yo lo tengo. Aunque no se vea, yo ya lo he recibido en el Espíritu y creo que se va a manifestar en esta tierra. Entonces, cada promesa de Dios se obtiene de la misma manera. Se toma por fe, nos apoderamos de esa promesa por fe y creemos no solamente que ya la recibimos en el Espíritu, sino que se va a manifestar pronto aquí en la tierra. Entonces, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces
estamos, ya sea porque estamos copiando, imitando la fe de alguien, entonces las cosas no funcionan. Y esto trae frustración. A veces porque algunas personas, perdón, se han frustrado porque han actuado de una forma que parece fe, simula la fe, pero no obtienen los resultados y se frustran. Entonces empiezan esas, esas formas de hablar que muchas veces hemos escuchado, Victoria y yo, donde la gente está frustrada, cansada, dice es que la verdad es que ya no funciona, la verdad es que la fe no funciona, la verdad es que eso para mí no funciona, tal vez Dios sí sana, pero a mí no me quiere sanar, o tal vez Dios me quiere enseñar algo con este proceso, tal vez Dios me quiere enseñar algo con este tiempo de escasez, o tal vez Dios necesita que yo aprenda algo en este. No, Dios no castiga a sus hijos para enseñarles algo. Eso no es, bíblicamente hablando, no es de esa forma. Dios no envía castigo, no envía maldición para enseñarle algo a sus hijos. Sería un mal padre. No, al contrario, nosotros, por nuestra actitud, por nuestros pensamientos, por las cosas que sean, tomamos malas decisiones, tenemos o vivimos resultados negativos, sea a veces culpa nuestra o a veces culpa del entorno, culpa del país en el que vivimos o la región donde vivimos o el barrio donde vivimos o la genética de nuestra familia o cualquier otra cosa, y nos toca vivir cosas que no son buenas, que son negativas, que no vienen de Dios. Pero eso no significa que entonces, como nosotros estamos viviendo eso, entonces es que Dios no quiere cumplir sus promesas en nuestra vida. Todo lo contrario, lo que Dios quiere es que nosotros recibamos por fe lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hay que quitarse de la mente todos estos paradigmas de que ya Dios no sana, de que ya Dios no esto, no. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. Es decir, así es hecho, así está hecho. Entonces, la fe es por el oír. Es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario estar totalmente convencidos, totalmente seguros de que lo que Dios dice es cierto. Juan 4, quiero ponerles un ejemplo bíblico de esto. Juan 4, versículo 39. Si tiene su Biblia, vaya conmigo ahí. Juan 4, versículo 39. Hay una mujer que es una mujer samaritana. Jesús está en Samaria a la par de un pozo y esta mujer está sacando agua del pozo y Jesús tiene una conversación bien interesante con ella. Y a raíz de esta conversación, la vida de todo ese pueblo, de esa ciudad de Samaria, va a cambiar. Y dice así el versículo 39. Después de que Jesús ha hablado con ella y después de que Jesús le dijo que fuera a llamar a su marido, ella le dijo, no tengo marido, porque con el que vivo no es mi marido. Jesús le dijo, bueno, has tenido 5 maridos, bien has dicho que este no es tu marido, etc. Esta mujer se convence de que Jesús es el Mesías. Entonces va a la ciudad y habla a las demás personas y les dice que ha conocido al Mesías, Dice Juan capítulo 4 y versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, me dijo todas mis cosas de mi vida, me dijo, tuvo una palabra de ciencia, de conocimiento, y conoció todo lo que la mujer había hecho y se lo dijo, y la mujer creyó en esto. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron a Jesús que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ahora quiero que escuche lo que le decían a la mujer, decían, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no solo creemos por el testimonio de esta mujer, ahora creemos porque hemos escuchado directamente de él. Y directamente de él estamos convencidos que este es el Cristo. Es necesario que usted escuche la voz de Dios. Es necesario que usted escuche la voz del Espíritu Santo de Dios, revelándole a usted la palabra de Dios a su corazón. Porque si no, realmente no podemos tener fe. Entonces, no podemos movernos en fe. No podemos, el video pasado hablamos de los hijos de un tal Esceva, que trataron de echar fuera a un demonio, un espíritu inmundo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dijo, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cómo me van a venir a decir que me vaya en el nombre de Jesús si ustedes no creen en él, no lo conocen, no saben qué están haciendo? Bueno, nosotros tenemos que empezar a prepararnos y empezar a escuchar la voz del Espíritu de Dios
que hace real en nuestro corazón lo que Dios ha prometido. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra es una promesa para nosotros y es verdad, y esa promesa está lista solamente para recibir. Pero nosotros tenemos que edificar nuestra fe hasta el punto de creer y estar totalmente convencidos, como estos samaritanos. Yo conozco, yo sé, estoy absolutamente seguro de que este es el Mesías, de que este es el Salvador. Ese proceso requiere estar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y requiere también ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, es decir, ponerse en la disposición de que Él nos hable y nosotros escuchar. Cuando Él empieza a hablar, va a llegar el punto en que usted va a estar totalmente convencido de que Jesús por su llaga pagó por su sanidad. Es que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Va a estar totalmente convencido que Dios suple todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Va a estar totalmente convencido de que puede tener paz porque Él nos manda a no estar afanosos por nada, sino presentar delante de Él nuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y esa paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede estar seguro que todas las promesas de Dios son para usted y que le corresponden, que son su herencia y que las puede recibir por fe. Pero antes de eso, no puede vivir o actuar por fe y esperar resultados, porque primero tiene que hacerse real en su corazón. Hace poco hablaba con Victoria de este tema y decíamos, bueno, ¿a dónde está nuestra capacidad de creer o nuestra capacidad de recibir por fe en este momento? Y esto tenemos que hacerlo en cualquier cosa que hagamos, porque para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Dios no está limitado por nada. Lo que está limitado es nuestra capacidad de creer. ¿A dónde podemos creer? ¿A dónde está el punto en que nos sentimos incapaces de creer más? Y más o menos ese es el umbral donde tenemos que llegar. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, entonces si todo este tema de la fe fuera cierto, yo puedo creer hablando de temas económicos, $1.000.000 y entonces Dios me lo va a dar. Sí, sí puede creer. El problema es que muchos no pueden creer por ese $1.000.000, pero sí pueden creer tal vez por 1,000 o por 500 o por 2,000 o por 100. Pero el punto es que empiece a usar su fe en el nivel en que está, para que poco a poco vaya creciendo en el convencimiento de que lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros sembramos, tenemos que creer para cosechar. Segunda de Corintios capítulos 8 y 9 es una enseñanza maravillosa de Pablo acerca de la ofrenda y de cómo la ofrenda es una siembra y que la siembra produce cosecha. Entonces, si nosotros sembramos en ese contexto, tenemos que aprender a creer por la cosecha, pero por cuánta cosecha o cuánta siembra voy a hacer y cuánta cosecha voy a obtener depende mucho de mi capacidad de creer. Entonces, si yo puedo creer por una siembra más pequeña y una cosecha más pequeña, está bien, pero lo importante es que empiece en ese lugar y que lo empiece a practicar hasta que la palabra de Dios empiece a hacerse realidad en su vida, porque está escuchando la voz del Espíritu que le dice eso. Es cierto que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y que Él proveerá y multiplicará su sementera o su depósito de semilla, para que tenga siempre en todas las cosas, para toda liberalidad, para que esté enriquecido en todas las cosas, para toda liberalidad. Esto es lo que Dios dice, pero para que nosotros creamos en eso, que el que siembra escasamente cosecha escasamente, pero el que siembra generosamente también generosamente cosecha. Para poder recibir la cosecha de la que habla el apóstol Pablo, o para poder recibir la cosecha del 100 por 1 de la cual habla Jesús en la parábola del sembrador, tenemos que tener esa revelación en nuestro espíritu. Tenemos que haber oído la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios hasta que ese oír se hace tan real en nuestro corazón que podemos decir, como dijeron los samaritanos, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta que usted pueda decir, yo creo porque yo he oído y creo que verdaderamente esta promesa de Dios es mía y la puedo recibir en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Si estos videos son de bendición para su vida, compártalos con alguien, dele like a los videos, muy importante, escríbanos también, queremos escuchar sus comentarios, testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida. Créale a Dios, suscríbase al canal, los amamos y nos vemos muy pronto.